¿Qué actriz piensas tú que podría representar, darle vida a esta mujer? ¿Quieres que te diga la verdad? De mayor, la más poderosa, a mí habrá gente que le guste, pero a mí me gusta muchísimo la Penélope Cruz. Si tengo que decirte una española, es una película que tienen que para hacer el papel de esta mujer empieza de niña, empieza casi de bebé, es decir, lo tienen que hacer mínimo 5 mujeres. Pero claro, todo el papel protagonista de la terminación de la película, a mitad del libro ya es una mujer adulta y tiene que ser una mujer sexy. Me gustaría que fuera una mujer que no tuviera tabúes, que no tuviera problemas para estar desnuda, que no tuviera problemas para revolcarse con un hombre y una mujer. Yo escribo literatura erótica y en mi cine no hay erotismo, hay muy poco erotismo. Porque cuando empecé a hacer cine me encontré que la gente me decía, ¿pero tú qué vas a hacer? ¿Cine porno? Y claro, eso me cortaba las venas. Y decían, es que no tiene nada que ver el erotismo con la pornografía. Yo creo que Reyes, no te debes de centrar en esto. Empieza a hacer otras cosas y cuando sepas bien hacer cine, haz lo que tú quieres. Ahora estoy montando un largo de cine mudo, por lo mudas que han estado las mujeres a lo largo de la historia. Y es sobre las mujeres espías de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por eso empieza en 1880 hasta casi los 40 y algo, ¿no? Y es un trabajo espectacular que lo tengo casi terminado de montar, pero me cuesta terminarlo. Porque cuando un creador, a ti te pasará, cuando terminas una obra tienes que dejar que se enfríe si quieres retomarla. Muchas veces porque la pintura necesita un tiempo de secado y otras veces porque no estás inspirado. Entonces en el cine pasa lo mismo, de vez en cuando tienes que dejar respirar las cosas para volverlas a retomar. El trabajo que te digo cinematográfico que me hace falta 95.000 euros se titula El manipulador manipulado y está basado en lo mal que lo hicieron los políticos con la Ciudad de la Luz en Alicante. La Ciudad de la Luz, la ciudad del cine, es una ciudad fantasma, que no han conseguido hacer nada, porque lo único que han hecho ha sido gastarse los millones que daba Europa. Entonces alguien lo tenía que contar. Pues la ha dejado parada durante 7 u 8 años. Lo único que es una película tan moderna que el día que la lleve a la gran pantalla estará perfecta, porque es una película hecha con mucho lujo, con mucho esplendor, gente guapísima, vestuario maravilloso, buenos coches. Esas cosas no se pasan de moda. Entonces es una película que he preferido dejarla ahí parada y no meter yo la mano para terminarla, porque no lo voy a hacer bien, ¿comprendes? Y ahora mismo estos 8 o 9 trabajos que tengo en festivales de cine independiente son cortos, que los he montado yo, los últimos cortos, los últimos 6 creo que los he montado yo, pero claro, no es lo mismo montar un corto que un largo. Un largo a veces es como si te quedaras mudo también, porque no es lo mismo tener 4 cuadros en casa que decir, no, es que tengo que hacer una colección que necesito 75 cuadros. O los haces muy mal, o te dejas oxígeno y estás 2 o 3 años haciendo esa colección. Pues es lo mismo, el cine es más o menos lo mismo. Explícanos un poco en el tiempo en qué proceso está esta película. El proceso es adaptación del guión. Actualmente, ya te digo que el año pasado he rodado muchas secuencias de lo que son las fiestas, sobre todo para el bruto, ¿comprendes? Porque claro, no es lo mismo rodar secuencias intimistas que secuencias intimistas que de pronto se vayan a otros momentos. Entonces ya hay mucho material, hay material que está ahí. Para empezar todo esto tampoco necesitaría mucho.
pero para hacerlo bien, 300.000 euros. Ahora para montar una película necesito 95.000. Estoy montando otra película que la estoy montando yo sola. Es bastante complicado. Sobre todo, mira, en el cine independiente me he encontrado con el mismo problema que la literatura independiente. La literatura independiente no podemos ir a ferias de libros si no tienes una editorial detrás y un distribuidor. Es lo mismo. Si no tenemos un productor y un distribuidor en cine, no podemos ir ni a festivales españoles importantes. Yo me presento a festivales de cine independiente. Explícanos un poco en el tiempo en qué proceso está esta película. El proceso es adaptación del guión. Actualmente, ya te digo que el año pasado he rodado muchas secuencias de lo que son las fiestas, sobre todo para el bruto, ¿comprendes? Porque claro, no es lo mismo rodar secuencias intimistas que de pronto se vayan a otros momentos. Entonces ya hay mucho material, hay material que está ahí. Para empezar todo esto tampoco necesitaría mucho, pero para hacerlo bien, 300.000 euros. Ahora para montar una película necesito 95.000. Estoy montando otra película que la estoy montando yo sola. Es bastante complicado. Sobre todo, mira, en el cine independiente me he encontrado con el mismo problema que la literatura independiente. La literatura independiente no podemos ir a ferias de libros si no tienes una editorial detrás y un distribuidor. Es lo mismo. Si no tenemos un productor y un distribuidor en cine, no podemos ir ni a festivales españoles importantes. Yo me presento a festivales de cine independiente. Sabemos la riqueza que tenemos en nuestro país. Conforme vamos descubriendo cosas, vamos viendo otros mundos. Por ejemplo, hay parte del libro que está en Egipto. Tenemos el templo de Devot. El templo de Devot que está en... A ver, creo que se me ha ido al revés. A ver, si quiere marcharse. ¿No quieres ir para atrás? Se queda con nuestro maestro Berlanga, no quiere ir para atrás, fíjate. Bueno, si se ha quedado aquí es porque tiene que quedarse aquí. Mi maestro fue don Luis García Berlanga. Yo lo conocí como escritora. Fue un gran amigo, y cuando se inaugura la Ciudad de la Luz me dijo: Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Yo jamás había imaginado que iba a hacer una película, jamás en mi vida. Pues hasta el día de hoy tenemos en festivales 9 trabajos. De esos 9 trabajos tenemos casi 80 premios y selecciones internacionales en el mundo entero. La última que acabo de recibir es de Nueva York. Es decir, que nuestros trabajos están ahí al pie del cañón. Y estoy segura, bueno, yo me he especializado en cine histórico, que es lo que más me gusta, pero no me he ido tan lejos. Me he ido hasta el 1880, más lejos no me he ido. Esto es irme al siglo VI a.C. Y me alegro mucho de que estéis aquí con este fresquito tan maravilloso que hace en el Círculo de Bellas Artes de Toledo. Me he imaginado que iba a hacer una película, jamás en mi vida. Pues hasta el día de hoy tenemos en festivales 9 trabajos. De esos 9 trabajos tenemos casi 80 premios y selecciones internacionales en el mundo entero. La última que acabo de recibir es de Nueva York.
es decir, que nuestros trabajos están ahí al pie del cañón. Y estoy segura, bueno, yo me he especializado en cine histórico, que es lo que más me gusta, pero no me he ido tan lejos. Me he ido hasta el 1880, más lejos no me he ido. Esto es irme al siglo VI a.C. Pero creo que tenemos todo el material para hacerlo. Entonces, aquí estoy, me encanta que esté en este sitio. Y mira, don Luis García Berlanga no ha querido que cambie la diapositiva. A la izquierda estáis viendo el libro de arte. Hice el primer ejemplar, no está terminado del todo, pero está el primer ejemplar. Porque es un proyecto que nunca he querido pensar que no lo iba a hacer. Sabía que el hacer el libro era importante porque pienso que tengo que hacer la película, pero estoy totalmente convencida de que tengo que hacer el libro de arte. Y bueno, aquí empieza Reina de Reyes, la película. Este es el cartel de la película, que lo presentamos hace 3 años con una gran pintora que es amiga nuestra y bueno, como veis, es esa guerrera, es la que está plasmada en todo este libro. Este trabajo, bueno, la sinopsis hay que leerse el libro para saberla, pero en fin, no la voy a contar. La protagonista es eso, es una mujer única y es una mujer muy, muy particular. Toda la historia empieza en Cartagena. Yo soy hija de un murciano y una cartagenera, entonces creo que esas raíces empiezan desde ahí y quisiera reconstruirlo todo en localizaciones reales. En Cartagena hay unas fiestas muy importantes que son los cartagineses y los fenicios. Entonces tenemos más de 20.000 personajes con su propio vestuario. Entonces la idea es rodar la película. El año pasado ya pedí autorización y estuve rodando en las fiestas de cartagineses y romanos, estuve rodando secuencias muy cortitas y material que me puede servir a la hora de montar la película. Entonces ahí estoy con ese tema, que ya hay trabajo hecho. Luego tenemos en la misma zona tenemos las cuadrigas de Lorca. Tenemos unas cuadrigas espectaculares para poder hacer realidad todo esto. Y luego, bueno, tenemos todos los restos que tenemos en España, que hay muchísimos restos en nuestro Mediterráneo. Nuestro Mediterráneo es el punto para mí álgido de todo esto. Son escenarios reales y muchas ruinas. Todas estas ruinas, para mí, para empezar a rodar, creo que empezaría a rodar dentro de lo que es la villa romana de Guardamar. Pero claro, ahí veis el enclave. Yo mi película quiero rodarla desde enclaves, donde de verdad ha existido esas culturas. Para ello me hice maestro de hogueras y mi maestro es Lorenzo Santana. Entonces podemos, igual que en Hollywood se hacían los escenarios para hacer una película, podemos nosotros en los mismos enclaves restaurarlo hasta hacerlo exactamente igual que era en el momento. Igual con las ideas de los planos que tenemos de base y cómo se cree que ha sido en aquella época esas culturas. Entonces tenemos muchísimos sitios a nivel nacional que a mí me gustaría meterlos como enclaves. Esta idea yo quiero hacerla de la manera que a lo mejor me dicen, estás loca perdida, pero quiero hacerlo así. Quiero rodarla con teléfonos móviles, porque los teléfonos móviles tienen 4K exactamente igual que tiene una cámara que pesa 85 kilos. Entonces quiero rodarla toda con teléfonos móviles, quiero ir en dos autocaravanas
una que vaya a la parte técnica y la parte artística, y la otra solamente los actores. Las secuencias donde hay mucha gente las voy a rodar, por supuesto, en Cartagena, que es donde tenemos a todos los personajes que pueden hacer de extras y todo el vestuario, y las partes intimistas rodarlas en sitios auténticos que tenemos en España. España, yo cada vez que la conozco, de verdad me quedo mucho más sorprendida, ¿no? Porque tenemos verdaderas riquezas que no sabemos hasta el punto. Entonces, sí que me gustaría, por ejemplo, el yacimiento este de Termes, vamos, este lo quiero sacar entero porque es algo que no lo podéis ni imaginar cómo es. El poblado neolítico de Draga es otro poblado que está perfecto como set de rodaje. Entonces hay secuencias que están dentro de este libro, que las tenemos en estos sitios. No nos tenemos que ir a ningún sitio a rodarlas que no sea en nuestro propio país. Yo conforme fui descubriendo muchos sitios los conozco, otros no. Otros los indago por internet, he visto más o menos la historia y sé que se pueden acoplar a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Con fotógrafos a preparar el trabajo. El deseo de la pasión, ilustrado por grandes fotógrafos. Aquí no veis los nombres, pero en fin, hay muchísimos fotógrafos que fueron los que a lo largo de 20 años fueron componiendo todo este trabajo que vais a ver, ¿no? Esa fotografía que veis está hecha en una fuente en Mojácar. Me invita al Ayuntamiento de Mojácar a un acto muy importante, estaba yo como presentadora, y por la noche me hacen ir a un hotel maravilloso en un campo de golf. Y cuando llego me encuentro una fuente espectacular, me quedo en pelotas y le digo al que viene a recogerme la maleta que por favor me haga las fotografías. Y, por ejemplo, esto es una anécdota, pero muchas de las fotografías que hay aquí están hechas así. Aquí hay muchas fotografías que la pena es que se vean tan pequeñas, pero vamos, hay fotografías maravillosas de este trabajo. Esta fotografía, por ejemplo, estoy sentada en un león y todo el atrecho que llevo es de los moros y cristianos de Alcoy. Además son de las capitanías. Esto era todo el atrecho de esta sesión de fotos que hice, que esto es una casa que hay metida por detrás de Castell de Guadalés, una finca que hay de una señora suiza multimillonaria, y este león es un león originario romano. Es decir, es una auténtica joya porque esa señora tenía muchísimo dinero y lo hizo traer, lo compró como antigüedad y lo hizo traer. Y estaba allí en la finca. Y bueno, se hicieron muchas sesiones de fotos a raíz de todo esto. Hay mucha desnudez, pero dentro de esa desnudez hay muchísimo erotismo. Porque este libro a mí me llevaba a sitios recónditos en los cuales la sexualidad no era sexo. La sexualidad era un complemento de vida. Entonces, todo el trabajo que yo fui haciendo, mirad, esto es de la misma fuente, estas tres fotografías, en Mojácar. Conforme fui metiéndome dentro de este submundo mío, me di cuenta de que todo se vivía con mucha naturalidad entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres y entre seres humanos. Es decir, no había en realidad tabúes. Y bueno, esto está hecho en la cantera de montaña, al lado de casa de Mila.
Los trabajos de verdad son espléndidos. Me da mucha penita que no los veáis muy bien porque es un trabajo hecho en grabados y claro, la ilustración está tratada como si fuera un grabado. Entonces es complicado que lo veáis. Estas, por ejemplo, están hechas en Segovia. Estas las hice en Segovia, en unos sitios maravillosos que encontré. Y bueno, fui recopilando trabajo durante 20 años, con la idea de paso a paso ir elaborando otro trabajo que tenía entre manos. Que cuando yo empecé, esto está hecho en la isla, esta foto es de la isla de Tabarca. Cuando yo empecé todo este trabajo literario, yo no tenía ni idea que yo iba a terminar siendo una directora de cine, ni la más remota idea. Es decir, yo lo de ser directora de cine no cabía ni en mi mente. Claro, cuando me hice directora de cine, pensé, ese es un buen trabajo para llevarlo a guionizarlo. Pero claro, para llevarlo a guionizarlo era muy importante el tener el libro. Y hace 4 años, con el COVID, fue cuando me decidí a editar. Y en ese momento, como me era muy difícil tratar con las editoriales, y yo ya había hecho mis pinitos, ya había visto que era muy difícil, edité por internet. Lo edité todo por internet, por mediación de Amazon, que la verdad es que ha sido maravilloso, porque he tenido un trato perfecto y la edición no es tan buena como yo quisiera, pero está bien. Este león es un león alado que está cerca de Denia, en una urbanización maravillosa, y el día que yo pasé por ahí, la primera vez que lo vi, iba con un amigo, me quedé en pelotas, me subí a Yuriba, que hay casi 3 metros de altura, en pelotas, la gente pasando con los coches, y hice esta sesión de fotos. Porque muchas sesiones de fotos que he hecho para hacer este trabajo han sido en el momento y donde han surgido. Trabajo que hice con Lola Peña, con otra fotógrafa, en el Cabo de Gata. Metí a 5 mujeres en una autocaravana y nos fuimos al Cabo de Gata a hacer esta sesión de fotos. El trabajo es muy bonito, muy bonito. Esta es otra sesión de fotos que hicimos en una fuente que hay en Alicante, en el Palmeral, que cae el agua del cielo. Es como si estuviera lloviendo. Entonces esta sesión de fotos la hice allí. Me da muchísima tristeza que no lo veáis como a mí me gustaría que lo vierais, pero el sitio es tan espectacular que espero que os lo vayáis imaginando. ¿Ves? Como os decía, el atrezo, hay muchas cosas que son parte de mi vida y de mi familia. Hay muchas pieles que son mías, el atrezo de joyería es todo mío, las botellas de cristal son mías, pero por ejemplo aquí veis una espada maravillosa, pues esa espada es del museo. Esto es en uno de los rituales y esto se hizo en las canteras de montañas en la zona donde vive Mila, en Monóvar. Esto es en otro río, en otro río. Esto es con otra mujer, porque claro, hay historias en las cuales hay relaciones entre mujeres. Entonces esas relaciones entre mujeres también las tenía que ir plasmando. Y está la guerrera porque es una mujer que se convierte en una amazona. Es un trabajo muy feminista, con muchísimo erotismo, y es un trabajo que, vamos, yo aconsejo. Yo tengo fallos, tengo ratas y soy disléxica, pero al final decidí publicarlo y está publicado y está a la calle. Este libro yo siempre quise que tuviera páginas en blanco, que en esta edición no las tiene, porque siempre pensé que la persona que lo leyera podía también escribir parte de sus sensaciones, porque a lo mejor lo estaba leyendo otra persona y esa persona había estado conmigo en otra vida. Es decir, yo no me quito la posibilidad de que seamos seres que volvemos,
fotógrafos a preparar el trabajo. El deseo de la pasión, ilustrado por grandes fotógrafos. Aquí no veis los nombres, pero en fin, hay muchísimos fotógrafos que fueron los que a lo largo de 20 años fueron componiendo todo este trabajo que vais a ver, ¿no? Esa fotografía que veis está hecha en una fuente en Mojácar. Me invita al Ayuntamiento de Mojácar a un acto muy importante. Estaba yo como presentadora y por la noche me hacen ir a un hotel maravilloso en un campo de golf. Y cuando llego me encuentro una fuente espectacular, me quedo en pelotas y le digo al que viene a recogerme la maleta que por favor me haga las fotografías. Y, por ejemplo, esto es una anécdota, pero muchas de las fotografías que hay aquí están hechas así. Agradecer al Círculo de Arte de Toledo y a todos los presentes el que estéis aquí esta tarde con este calor tan abrasador en esta tierra maravillosa de Toledo. Muchas gracias por venir. Y bueno, aquí yo me voy a presentar. Yo soy Reyes Caballero, soy directora de cine independiente y escritora. Y antes escritora antes de ser directora de cine. Tengo 11 libros escritos, de ellos solamente 4 publicados, y este es mi hijo preferido. Reina de Reyes, esclava del Mediterráneo. Está basado en el siglo VI a.C. y es un trabajo que hice después de hacer un viaje por el Mediterráneo. Este viaje me llevó a calas, a lugares que yo decía, aquí se han hecho rituales sagrados, y apuntaba en la carta náutica, apuntaba los sitios por donde iba pasando. Este viaje hace casi 30 años. En aquella época cualquier dato te tenías que ir a bibliotecas, porque no teníamos como hoy en día internet para localizar bien el lugar. Agradecer al Círculo de Arte de Toledo y a todos los presentes el que estéis aquí esta tarde con este calor tan abrasador en esta tierra maravillosa de Toledo. Muchas gracias por venir. Y bueno, aquí yo me voy a presentar. Yo soy Reyes Caballero, soy directora de cine independiente y escritora. Y antes escritora antes de ser directora de cine. Tengo 11 libros escritos, de ellos solamente 4 publicados, y este es mi hijo preferido. Reina de Reyes, esclava del Mediterráneo. Está basado en el siglo VI a.C. y es un trabajo que hice después de hacer un viaje por el Mediterráneo. Este viaje me llevó a calas, a lugares que yo decía, aquí se han hecho rituales sagrados, y apuntaba en la carta náutica, apuntaba los sitios por donde iba pasando. Este viaje hace casi 30 años. En aquella época cualquier dato te tenías que ir a bibliotecas, porque no teníamos como hoy en día internet para localizar bien el lugar. Agradecer al Círculo de Arte de Toledo y a todos los presentes el que estéis aquí esta tarde con este calor tan abrasador en esta tierra maravillosa de Toledo. Muchas gracias por venir. Y bueno, aquí yo me voy a presentar. Yo soy Reyes Caballero, soy directora de cine independiente y escritora. Y antes escritora antes de ser directora de cine. Tengo 11 libros escritos, de ellos solamente 4 publicados, y este es mi hijo preferido. Reina de Reyes, esclava del Mediterráneo. Está basado en el siglo VI a.C. y es un trabajo que hice después de hacer un viaje por el Mediterráneo. Este viaje me llevó a calas, a lugares que yo decía, aquí se han hecho rituales sagrados, y apuntaba en la carta náutica, apuntaba los sitios por donde iba pasando. Este viaje hace casi 30 años. En aquella época cualquier dato te tenías que ir a bibliotecas, porque no teníamos como hoy en día internet para localizar bien el lugar. Cualquier dato te tenías que ir a bibliotecas, porque no teníamos como hoy en día internet para localizar bien el lugar.
Y al mismo tiempo yo había empezado a hacer una serie de fotografías de esa mujer, de esclava del Mediterráneo.